A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato, como en otras ocasiones, entrevistar al doctor César Pacimiño, quien es un docente e investigador de la Universidad Técnica Equinoccial, es un médico especializado en genética y genómica. Con él vamos a conversar un tema que sin duda está en el tapete de las grandes instituciones de investigación en el mundo entero. Se trata de la genética y genómica y vamos a comenzar con los premios Nobel de Medicina y Fisiología entregados a dos eminentes científicos norteamericanos, precisamente porque han descubierto una partícula, subpartícula, llamémosle así, coloquialmente, que activa el ARN, este a su vez al ADN y permite la síntesis de las proteínas, de modo general. Pero el experto aquí es nuestro amigo invitado, César Pacimiño. Gracias. Agradable tenerte nuevamente con nosotros. César Pacimiño ya es parte de esta casa. De aquí. Y comencemos por esa parte. Gracias. La investigación que hicieron estos dos científicos norteamericanos y que les ha valido el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Por favor. Gracias. Bueno, el ADN crea unas, digamos, moléculas intermedias. Una de esas es el ARN mensajero. Y a través del ARN mensajero se crean las proteínas o funciones de los genes, ¿no? En realidad quien está haciendo que funcionen los genes es el ARN mensajero. Pero luego, trabajando con una lombriz, se descubrió que había unas micro ARNs y ahí empieza el trabajo interesante de los premios Nobel, de estos dos premios Nobel. Este micro ARN producía bloqueos y modificaciones de la expresión de los genes y de las proteínas. Entonces, estos microARNs al principio no se les tomó ni en cuenta, pero luego se vuelve a descubrir ya no solo en la
C. elegans, que es esta lombriz, sino que empieza a descubrirse ya en otro tipo de especies, en moscas, en mamíferos y en humanos. Y entonces se empieza a ver que estas partículas muy chiquitas, que tienen en realidad 20 pares de bases, adenina, guanina, citosina, timina del ADN, entonces estas micro ARN producen una serie de cambios en la expresión de los genes. Entonces eso es lo esencial, este control que los microARNs tienen sobre la expresión de genes. Y cómo después de que ya se ha manifestado el gen en el ARN mensajero, el mensajero es el que lleva la orden, dice necesito tal hormona, necesito tal proteína, etcétera, ¿no? Entonces estos microARNs lo que hacen es controlar esa expresión, y cuando cambian estos microARNs también cambia la expresión del gen y de la proteína, y por eso es lo interesante. Los microARNs lo que están haciendo es modificar expresión de genes, y a través de eso pueden llevar a alteraciones, enfermedades. Qué interesante. Comenzó la investigación entonces en una especie de lombrices. Exactamente. Después en otros animales, y luego se ubicó estos micro Se ADN descubrió en personas. en personas. Y en este momento, para irnos introduciendo en lo que se denomina ya en este momento, y me parece correcto, ¿no es cierto?, adecuado, llamar medicina de precisión a la posibilidad de diagnosticar con exactitud las enfermedades y hacer posible la prevención y el tratamiento. Exactamente. Al inicio se empezó a sintetizar, todo el mundo sintetizaba e investigaba los microARNs, y se partía de que existían unos 1000 microARNs, pero hoy, después de tantos años de trabajo, al menos se han ubicado 2600 microARNs que están controlando de alguna manera y orientando la expresión de los genes. Esta particularidad de estos 2600 microARNs son los que están en definitiva relacionados a enfermedades. Entonces, cuando el microARN dice, este mensaje que me llegó, no quiero que sea así, quiero que sea de otra manera, entonces se producen enfermedades, y ya se han descrito varios procesos en los cuales estos microARNs están involucrados en enfermedades diversas, ¿no? Están involucrados en inmunidad, en problemas de cáncer, las enfermedades raras. Exactamente, ¿no? También en expresión de proteínas raras. Porque estos, en definitiva, lo que hacen es que el ADN decida expresarse con tal o cual generación de proteínas. Y al final, claro, nosotros somos una expresión de proteínas también, ¿no?, que está correlacionado con el otro premio Nobel, el de química. De química, claro, y también el de física. Y el de pero física. Claro, si nos profundizamos en esto. Pero tal vez en ese sí vale la pena. Porque entonces, sería interesante que nos hagas ya una conexión preliminar sobre esto, porque resulta que, como estamos hablando de proteínas al final y de regulación de la expresión de las proteínas, el premio de química tiene que ver con eso. Es la aplicación de la inteligencia artificial para diseñar estas proteínas, ¿no? Hay 20.000 genes, y entonces uno, partiendo del concepto viejo de gen, una proteína, debería haber 20.000 proteínas, pero no. Tenemos mucho más, miles de proteínas, incluso después de que ya se ha correlacionado los dos conocimientos, el de los microARNs, la expresión de proteínas, se hablaba que existían 200.000 proteínas. Ahora se está hablando de 2.600.000 proteínas que estarían conformando el organismo. Es una locura. O sea, cuando te empiezas a ver cómo es el funcionamiento de la especie humana, que digamos que es una de las mejores representantes de la evolución,
te das cuenta lo complejo que está. Y si es que partimos de que cuando se te daña una proteína te produce una enfermedad, estamos a las puertas de descubrir un montón de enfermedades que no habían sido descritas antes por el tema de que no se sabía efectivamente cuáles proteínas están expresándose en el ser humano. Se hablaba de 70,000, 200,000, no, han sido 2,600,000. Y seguirán. Entonces, claro, entonces ahí mismo aplica el otro premio Nobel de Física, ¿no? Que es el uso de todas estas herramientas y el Big Data para predecir las proteínas. Yo al final entonces, tenía una pregunta justamente con lo que acabas de decir. Te adelantaste, me estás leyendo el pensamiento. Qué bien. Y esto es interesante, ¿no? Es decir, a partir de estos conceptos, ¿en qué estado se encuentra lo que ya te preguntaba hace un momento, la medicina de precisión, que es una conjugación de la genética, la genómica, la farmacogenética, la farmacogenética, la química y la física, digamos, ¿no? Así es. En términos prácticos, todo esto configura la necesidad de hablar de consejos genéticos. Consejos genéticos, que es una categoría, me parece muy importante, porque en el consejo genético, entiendo, se está hablando de cómo hacer prevalecer la ética en el manejo, ¿no es cierto? Así es, del paciente en definitiva y de sus opciones reproductivas y terapéuticas. Nuevo tipo de terapias, nuevo tipo de tratamientos, de investigaciones. ¿Nos podrías explicar cómo ha avanzado el consejo genético o los consejos genéticos en nuestro país? Claro, como hablamos de medicina de precisión, en realidad la medicina de precisión lo que dice es qué genes tienes, qué proteínas tienes y cómo la medicina puede ayudar a curar las enfermedades que se presenten a través de las variantes de esas proteínas y de esos genes. Entonces ya no hablamos de una población de enfermos, sino este enfermo en particular con estas características genéticas tiene tal necesidad terapéutica. Entonces, incluso ya se han creado algunos fármacos que van a atacar las proteínas que producen los genes. Entonces, así es en la práctica. Ya conozco todo esto de un individuo, conozco qué genes están funcionando y entonces aplico una terapia específica. Controlo dosis, controlo tiempos de exposición al tratamiento y lo hago personalizado. Entonces, al final de cuentas, lo que trata la medicina de precisión es, a través del manejo de toda esta información que estamos hablando, de genes, de microRNs, de ARNs, de proteínas, concebir un individuo que tú con este conocimiento puedas darle una terapia específica. Y entonces ahí viene lo que nos gusta más hablar de asesoramiento genético, ¿no? Porque consejos dan los curas, pero nosotros damos asesoramiento. Asesoramiento. Entonces asesoramos, decimos a la persona, esto es lo que usted se va a enfrentar y estos son los pasos que usted tiene que dar. Entonces, el asesoramiento genético lo que pretende es que alivianar el peso de la enfermedad, pretende quitar sentimientos de culpa, asesorar sobre tratamientos, oportunidades terapéuticas y oportunidades reproductivas. Entonces, cuando tú hablas de todo eso, estás haciendo una medicina de prevención. Entonces, la medicina esta de precisión que estamos hablando tiene que ver con el tema de cómo voy a combatir o prevenir que una enfermedad se produzca a través de este asesoramiento. Tú a los pacientes, a las parejas, a las mujeres que van a tener un hijo, etcétera, tú les dices, esta es su enfermedad, estos son sus problemas, ¿usted qué va a hacer? Estas son las alternativas terapéuticas, las alternativas reproductivas, el diagnóstico prenatal, la interrupción terapéutica del embarazo, lo que sea para que las personas voluntariamente, informadamente y libres tomen decisiones sobre su enfermedad. En síntesis,
prevenir la enfermedad. Exactamente. Y eso es lo más interesante y rico de la genética en este aspecto del asesoramiento, que todavía, claro, los gringos siguen hablando de consejería genética por su palabra, ¿no? Que es counsel, dicen ellos, ¿no? Entonces dicen ya, pero nosotros hablamos más de asesoramiento. Asesoramiento genético más adecuado. Hay esta última pregunta, que no puede ser la última, sino el inicio de una infinidad de preguntas. Todo lo que hemos hablado, en definitiva, es posible gracias a la capacidad de procesamiento de datos, de la Así Big es, Data, el Big Data. la inteligencia artificial en todo su apogeo. Exactamente. En este momento podemos hacer posible esto porque con gran facilidad podemos hacer un procesamiento vertiginoso de los datos referidos a una persona y a través del procesamiento de estos datos llegar a un diagnóstico, un tratamiento, como hemos dicho. Prevenir la enfermedad antes que tratarla. Es un nuevo concepto, efectivamente, de la práctica médica. ¿Qué nos puedes decir respecto de la inteligencia artificial de hecho, relacionada con estos temas? Exacto. De hecho, lo que estamos haciendo ahora y ya estamos haciendo, es el análisis al final de genes, de interacciones de genes y de interacciones gen-proteína, con softwares que ya están, digamos, abiertos al uso, y a través de eso tú puedes prever lo que va a ocurrir con una interacción genética que te interesa, por ejemplo, qué va a pasar con los genes de riesgo de infarto cardíaco, qué va a pasar con los riesgos de genes de cáncer. Entonces, a través de los análisis de inteligencia artificial, lo que estás haciendo es acelerar dramáticamente el tema del análisis que te tomaría tanto tiempo para correlacionar la información que está publicada y que está en el Big Data. ¿De qué se alimenta el Big Data? De las investigaciones básicas. Entonces no puede haber un Big Data solo si es que no existe la investigación que le alimente a eso. Entonces, a través de todo esto que tú analizas millones de publicaciones, el Big Data lo que hace es sacarte todas estas interacciones que pueden ser luego llevadas a la práctica con los pacientes, con los tratamientos que vas a tener, diseñar nuevos fármacos, diseñar nuevas interacciones que van a servir para que el paciente se beneficie de todo este conocimiento. Y de ahí que la inteligencia artificial es una herramienta ya poderosa y va a ser más poderosa, ¿no? Con los controles éticos que tiene que tener, la privacidad, el respeto a la persona, a los datos personales, etcétera, ¿no? Pero sí es una herramienta que está mostrando poder. Bien, hubo una interrupción del fluido eléctrico, desgraciadamente, pero vamos a continuar. La última parte hacía relación a cómo la inteligencia artificial viene siendo una herramienta fundamental para todas las investigaciones relativas a la genética genómica, a la epigenética. Entonces, nos había explicado de modo general cuál es esa relación de la Big Data con la genética genómica y epigenética, nuestro invitado César Paz y Miño. Ahora, para terminar esta entrevista, quisiéramos hacer una pregunta muy práctica, ¿no? Muy práctica, y tiene que ver con los costos que representaría ya esta medicina insertada en un sistema nacional de salud pública. Porque finalmente, claro, todo esto se justifica en la medida de que sirva a los seres humanos, que sirva a las personas. En este caso, ¿cuál sería tu visión, tu percepción respecto de los costos, respecto de las posibilidades reales de establecer una medicina de precisión en el Ecuador? Bueno, la primera cosa es que esta es una preocupación mundial del tema de costos para los pacientes, porque hay países con economías fuertes que
pueden solventar costos tanto de investigación como de producción de medicamentos para enfermedades en general y enfermedades raras en particular. En el Ecuador tenemos una problemática bien tremenda del tema de enfermedades raras y de medicamentos para las enfermedades raras. El Ecuador reconoce solo 106 enfermedades raras. Colombia reconoce 2.600, pero en la práctica hay como 10.000 enfermedades raras. Y ahora que hablamos del microARN y de las proteínas, probablemente irán aumentando, ¿no? Entonces, claro, aquí viene el tema de costos, ¿no? O sea, ¿quién puede cubrir 2,5 millones de dólares un tratamiento? ¿Quién puede tener acceso ahora a las técnicas de edición genética, es decir, borrar un gen malo para poner un bueno, que los costos parecerían que van a desbordar los 4 millones de dólares? Entonces, aquí viene una problemática real, que es esta del beneficio de la medicina en realidad, ¿no? ¿A quién va a solventar, a quién va a llegar si partimos de un derecho general común, de igualdad en la salud, igualdad en el tratamiento, acceso equitativo para tratamientos? Y entonces en eso hay una queja mundial sobre cómo las farmacéuticas se están portando en relación a la producción de estos medicamentos, incluso el cambio de una patente del mismo medicamento por otro para uso de una enfermedad rara, en el cual hay unas ganancias tremendas, porque digamos hay un fármaco que sirve para los cálculos del hígado que cuesta $0.14, pero para una enfermedad rara cuesta 140, el mismo, repotenciada la patente. Entonces dices, pero es que no entiendo nada aquí, ¿no? Si puedo solventar esto. Entonces sí es una preocupación mundial esta relación de las farmacéuticas con la práctica médica. En el Ecuador creo que vamos a tardar bastante en tener acceso a la producción y a la investigación de estos fármacos, pero necesitamos entender la genética de los ecuatorianos para saber qué fármaco vamos a dar. Amigos televidentes, con la respuesta muy coherente que nos ha dado César, vamos a terminar este programa. Lo vamos a dejar como interrogante, ciertamente, un gran interrogante, esto de los costos, ¿no? Porque en las circunstancias actuales, cuando no tenemos todavía servicios de genómica, de genética y de epigenética, en este momento los medicamentos hacen falta, resultan muy costosos. ¿Cómo sería? La pregunta que dejamos hecha para el público: ¿cómo será el costo de estos nuevos tratamientos? ¿Será posible insertarlos en nuestro Sistema Nacional de Salud? Es una interrogante para el futuro. Gracias, mi estimado Gracias, César, y a ustedes por su audiencia y por supuesto a nuestros auspiciantes Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza.
con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica.